buenas, ¿cómo estáis? Bueno, hoy tengo un vídeo pensado, que no preparado, en el que me apetece que hablemos de un secreto a voces, de algo que creo que es muy difícil reconocer, pero a la vez que es muy necesario. Y es que sí, me da pánico que me critiquen. Y creo que esto no es algo que me pasa solo a mí, o quiero pensar que me pasa solo a mí, sino que nos pasa a todos y a todas en el mismo momento en el que empezamos a emprender, en el mismo momento en que empezamos con algún proyecto de marca personal, de fisioterapia digital, incluso de fisioterapia presencial, que todos en algún momento, e incluso con mucha más frecuencia de lo que nos gustaría, pasamos por ese miedo consciente, inconsciente, fundado o infundado, a que te critiquen, a que otra persona no lo entienda, a que te señalen, a que no seas suficiente y eso sea tan evidente para los demás que te caiga como un jarro de agua fría sobre la cabeza. Me da pánico que me critiquen porque, aunque llevo mucho tiempo emprendiendo y llevo literalmente 6 años dentro ya de este marco, hace poquito que se han cumplido los 6 años desde que mi vida dio un giro, me doy cuenta de que sigo teniendo miedos exactamente igual que al principio, aunque cada vez tengo menos motivos para tenerlos. Y esto es una cosa que me resulta muy graciosa. Al principio sí que es verdad que tenía unos miedos bastante fundados porque no sabía lo que estaba haciendo, porque no tenía un conocimiento previo, no tenía evidentemente una experiencia en toda la parte de emprender, de gestionar las cosas por mí misma. Pero aún así es como que cuanto más tiempo pasas emprendiendo, evidentemente tienes más aversión a la pérdida, a que las cosas salgan mal, a que algo te diga que no es para ti y tengas que reencaminar todo, porque llevas, lo dicho, mucho tiempo, mucho esfuerzo, has sacrificado muchas cosas, has priorizado muchas cosas y por lo tanto empieza a darte muchísimo pánico que las cosas no salgan bien. También porque cuanto más tiempo y más dedicación incluyes o aplicas o dedicas a cualquier cosa, más expectativa de resultado te creas y esto literalmente es ir en el filo de la navaja constantemente. En mi caso, también me doy cuenta de que una de las razones por las que me da pánico la crítica es porque creo, insisto, que como cualquier ser humano normal, tengo unas ganas de evidentemente ser aceptada, de que la gente entienda lo que digo, entienda lo que hago, lo sepa recibir. No estoy diciendo que lo reciba desde el yo quiero, sino que entienda, digamos, el espacio que ocupa lo que yo intento transmitir y que le vea sentido. Muchas veces es como que me conformo solo con eso. Pero como en mi caso, y insisto, esto es desde mi visión personal, yo he recibido mucha crítica, he chocado contra un muro que es un sector tradicional que hace pues unos años, cuando yo empecé a divulgar sobre fisioterapia online, no estaba preparado para esa conversación, pues lógicamente eso a mí me genera esa huella de la resistencia de decir, ¿y si volviese a pasar? Sí que es cierto que las cosas han cambiado mucho. Por ejemplo, en mi último lanzamiento pasé de tener cientos de críticas en el primero a tener una crítica durante semanas de lanzamiento, por lo tanto sé conscientemente de que las cosas han mejorado, pero aún así una cierta parte de ti mismo siempre tiene ese miedo, ese pequeño diálogo interno diciéndote, ¿y si volviese a pasar? ¿Y si alguien te dijese algo malo? Ahora mismo soy consciente de que tengo muchas y mejores herramientas para defenderme o para cuidar de mí en según qué situaciones y en según qué debates, pero igualmente ese miedo está ahí. Y porque quiero también hablar de este debate del miedo, del pánico, de esa parálisis que te puede llegar a entrar. Porque a veces, aunque no tenga sentido, aunque racionalmente lo veas claro, es triste la cantidad de veces y la cantidad de tiempo que se come ese miedo, porque nos paraliza de una forma muy real, es decir, nos paraliza la capacidad de tener ideas, de ejecutar ciertas acciones, nos hace cuestionarnos 100 veces cada paso que estamos dando y ese baremo de tiempo que estamos dedicando a pensar, a cuestionarnos, a revisar, a intentar tener las máximas garantías es un tiempo precioso que estamos tirando a la basura porque la realidad es que
no vamos a conseguir más por más vueltas que le demos, no vamos a tener más garantías por más vueltas que le demos y no vamos muchas veces a tener más resultados por más vueltas que le demos. Es simplemente que entramos en una pescadilla que se muerde la cola y que no nos lleva a ningún sitio productivo ni práctico, o desde luego no nos lleva a un sitio más productivo y más práctico que simplemente ejecutar las cosas asumiendo el riesgo de que, por supuesto, la reacción no tiene por qué ser lo que nosotros queremos ni lo que nosotros esperamos. Que, por supuesto, en el mundo de las redes sociales o en el mundo del emprendimiento o que en el mundo de nuestro propio proceso de crecimiento, a veces no vamos a elegir las palabras más adecuadas, a veces no vamos a transmitir bien el mensaje a la primera, a veces va a llevar más tiempo del que nos gustaría que la gente nos entienda, porque hay una etapa dentro del proceso de emprendimiento que yo creo que todos sentimos que peregrinamos en el desierto, pero es que es normal. El problema es que hemos llegado a un punto en el que todo eso parece que se borra automáticamente de nuestra realidad, de la realidad que podemos ver, insisto, en redes sociales, de la realidad que podemos ver en esos vídeos motivacionales o entrevistas de podcast de gente que ha logrado X resultado. Pues da la casualidad de que esas partes es como que quedan muy minimizadas, muy en un segundo plano, y tenemos la percepción de que hay ciertas personas que han sabido tocar la puerta adecuada y abrirse al éxito, tal como lo entendamos cada uno, y que esas personas a las que nosotros admiramos son admiradas por todo el mundo, porque proyectamos eso hacia ellas cuando no. Esas personas también han tenido que sacrificarse, también han tenido momentos de dudas, también han tenido momentos en los que la gente les ha criticado, también han tenido momentos de pura incertidumbre, seguramente la mayoría de los momentos, y también han tenido que convivir con la sensación de no tener ni idea de lo que están haciendo ni de por dónde tienen que seguir. Hace poquito escuchaba la frase, y creo que ha sido además esta última semana, de que una persona que necesite una estrategia medida para absolutamente todo lo que hace es una persona que literalmente no tiene control ninguno ni conocimiento ninguno como para, digamos, nadar o redireccionar su propio barco. Es decir, si tú necesitas tener medido absolutamente cada palabra que tú vas a decir durante toda la semana en relación a tu proyecto, es que también no conoces a tu audiencia, también no conoces tu proyecto y sobre todo también no te conoces a ti. Pero en el mismo momento en el que tú te das cuenta de que te conoces bien a ti mismo, conoces bien tu proyecto y conoces bien a tu audiencia, es muchísimo más sencillo abarcar esa incertidumbre, porque eso es a lo que realmente te tienes que agarrar, al hecho de decir, coño, sé lo que estoy haciendo, sé desde dónde lo estoy haciendo, sé por qué lo estoy haciendo y tengo muy claro cuál es el propósito de lo que busco, sea impacto, sea popularidad, sea dinero, sea cambiar el mundo, me da igual, cada uno tendréis el vuestro. Por tanto, ¿qué quiero decir con todo este vídeo? ¿Qué quiero decir con toda esta reflexión que te quiero compartir? Que todos tenemos miedo a no ser aceptados, todos tenemos miedo a que la gente no nos entienda, todos tenemos miedo a ser juzgados, incluso todos tenemos miedo a equivocarnos, pero es que son partes que son totalmente necesarias durante el proceso. No es algo que tú puedas eludir. Y mientras estás buscando la forma de eludir esos escalones, de ir por otro camino, lo único que estás haciendo es dar vueltas alrededor de escalón y perder tiempo, porque es obligatorio transicionarlo. No hay una forma de saltar 10 pisos de un solo salto. Lo único que puedes hacer es simplemente ir subiendo las escaleras. Por supuesto que tener ciertos conocimientos, ciertas habilidades, ciertas herramientas, cierto apoyo, no sé, ciertas cosas, llama las palancas como quieras, pues facilitan que a lo mejor habrá pisos que no los tengas que subir andando y los puedas subir en ascensor. Hasta aquí sí o sí, pero la realidad es que vas a tener que subir el camino igual y va a haber días en los que no sepas qué carajo estás haciendo, no sabrás si eso va a funcionar, no sabrás si eso te va a llevar a algún lado y no sabrás si estás siguiendo la línea adecuada o si vas a tener que volver para atrás, pero es que es parte del proceso de crecimiento, de aprendizaje, de emprender, de, insisto, casi cualquier etapa en la vida, porque para mí emprender es un ejemplo vivido de lo que es cualquier cosa en nuestro desarrollo como adultos. Así que mi consejo, y esto es un consejo que me aplico a mí y que te lo regalo a ti por si te sirve, es que lo hagas con miedo, que lo hagas porque
la incertidumbre de no hacerlo puede ser mucho más dolorosa que el riesgo de hacerlo y hacerlo mal. Si ahora mismo tu audiencia es pequeña y te da miedo que te juzguen o que te cojan y te digan que menuda vergüenza, que estás hablando para 4 gatos, que no te va a funcionar nunca, pues ya está, asume el riesgo de que te van a ver 4 personas y que por lo tanto cualquier cosa que hagas no va a tener más dimensión que esa. Pero simplemente hazlo, porque necesitas que esas 4 sean 4 para que se conviertan en 8, para que se conviertan en 16 y para que se conviertan en 244. Y así consecutivamente. Cuando minimices tus logros, cuando pienses que tener 4 personas son muy pocas, o tener 100 personas en tu cuenta son muy pocas, o que tener 5 clientes son muy pocos, visualiza cuánto ocupan esas personas en el espacio de una mesa, de un salón, de una oficina, de un teatro, no importa. Hay veces que tendemos a pensar que si no tienes audiencias de miles, no vale la pena lo que estás haciendo. Y la realidad es con cuántas personas llenarías el salón de tu casa, con cuántas personas llenarías una oficina intermedia, con cuántas personas llenarías la sala de un hotel, no lo sé. Pues empieza a pensar en decir, ¿cómo es posible que hayamos llegado a un punto en el que parezca que 5.000, 10.000, 15.000 seguidores es muy, muy poco, pero sin embargo 150 personas en una boda es una burrada? Pues vamos a ser coherentes en el proceso puro y duro de crecimiento de cualquier proyecto, en el proceso puro y duro del escalado de tu cartera de clientes, en el proceso puro y duro de tu crecimiento y de cómo se va multiplicando la capacidad y la mejora de tu propio proyecto. Esto, insisto, es aplicable a tu emprendimiento de fisioterapia online, es aplicable a tu emprendimiento de fisioterapia presencial y en general es aplicable a cualquier sector, sea en el que estés. Espero honestamente que todo esto te sirva y si te sirve, pues te leo en comentarios y nos vemos en el próximo. ¡Chao!